La iglesia es católica. No dije que se llama católica. En el video anterior quedó claro. Jesucristo el Señor no le dio nombre, no estableció un nombre para la iglesia, aunque así la adornó y la atribuyó con poderes y prerrogativas, con características esenciales, sin las cuales una iglesia que se identifica como tal no necesariamente lo es. Y una de esas características establecidas por el Señor para dar poder y por lo tanto designar o anunciarnos la necesidad que tenemos sobre esa iglesia es la catolicidad. Por lo tanto, la iglesia es católica. Y voy a proveer en este video 3 pruebas al respecto. 3 pruebas al respecto para demostrar la universalidad. Católico significa universal. Universal en 2 sentidos. Primero, en el derecho y el poder que Jesucristo dio a su iglesia para difundirse por toda la tierra. Y en segundo lugar, porque de hecho, esa iglesia tiene o se está difundiendo por todo el orbe. Entonces, no basta con decir, mi iglesia tiene la misión de extenderse, pero mi iglesia no cree lo mismo que nosotros creemos en otros lugares. Porque entonces tú estarías diciendo que sí tiene el poder y la prerrogativa dada por el Señor, pero que de hecho eso no se está dando. Así que cuando hablamos de universalidad, estamos hablando de universalidad plena. ¿Okay? En este sentido, esto fue lo que quiso Cristo hacer con respecto a su iglesia, que su iglesia fuese. 3 pruebas al respecto. La primera, la intención original de Dios fue que su revelación, su pacto, su salvación fuese para todo el mundo. Eso es catolicidad. Ese es el designio original de Dios acerca de su oferta de revelación, de pacto, de salvación para todas las naciones. ¿Okay? Esa fue la intención original de Dios. Vamos para la Biblia. Esta es la primera prueba nada más. Faltan 2, quédense al final, hasta el final. Génesis 12:3 dice, por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Aquí aparece la religión propiamente dicha. ¿En qué sentido? Que aquí aparece por primera vez la intención que Dios tiene de pactar con el ser humano, estableciendo un sistema, ¿okay? Unos preceptos, una ley, una revelación. Aquí aparece. A través de Abraham, según estamos viendo aquí. Y a través de Abraham, ¿para quiénes? ¿Solamente para el pueblo hebreo o el pueblo judío? ¿O acaso la intención no fue que a través de Abraham nosotros, todas las naciones, fuésemos, como dice San Pablo, injertados en ese tronco y por lo tanto pasáramos a ser un pueblo o una asamblea o iglesia, como se dice en griego, universal? Seguimos. Génesis 18:18. Miren cómo insiste nuestro Padre Dios. Cito, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él todos los pueblos de la tierra. Seguimos con el libro de los principios, Génesis 22:18. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber oído tú mi voz. Miren, mis hermanos, esto está desperdigado por toda la Biblia. Esto es una verdad fundamental, sin la cual no puede haber teología bíblica y sin la cual no se puede entender la Sagrada Escritura de forma correcta, sin la cual jamás vamos a ver a Jesucristo como la plenitud de esa revelación. ¿Okay? Y en Cristo nosotros, la iglesia, ocupando, extendiéndonos, dando un mismo testimonio, una misma doctrina, un mismo plan de salvación para todo el mundo. Y estoy diciendo esto, mis hermanos, porque aquí hay un montón de textos bíblicos y ustedes se van a cansar. Ustedes se van a cansar, pero mire, en la descripción del video voy a poner todas estas citas bíblicas, porque lo que he dicho aquí en cuanto a Abraham se refiere, se repite en el Génesis capítulo 26, versículo 4, capítulo 28, versículo 14, en los salmos, por ejemplo, en el Salmo 2, versículos 7 y 8, dice, un salmo mesiánico, ¿okay? Que habla, que prefigura, que anuncia a Jesucristo y a su misión redentora, dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré en herencia
todas las naciones en propiedad los confines de la tierra. En ese mismo sentido, sigue el Salmo 22, el Salmo 72. En el Salmo 72, que se habla de los magos de Oriente, que como ustedes saben, y por eso celebramos la Epifanía, ¿okay?, que es la manifestación de nuestro Señor y su misión para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las razas. En el Salmo 86, versículo 9 también, el profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 2, capítulo 11, versículo 40. Miren, voy a poner todas estas citas bíblicas para probarles a ustedes. Esta es solamente la primera prueba, ¿okay?, de que la intención original de Yahvé Dios fue que su oferta de salvación y de revelación fuese para todo el mundo, y como único se cumple eso, y por eso lo estableció, es a través de la catolicidad de un pueblo que, como había dicho, es injertado ahora en el pueblo de Israel. Somos el nuevo Israel y por lo tanto llevamos a cabo de forma plena y certera esta intención católica original de Dios. Ezequiel capítulo 17, versículos 22 al 24. La profecía otra vez de Malaquías capítulo 1, versículo 11. Cuando se profetiza, es que tiene que ser católica, mis hermanos. Vayan a esta profecía de Malaquías 1:11, donde se anuncia, donde se asegura que esos otros sacrificios caducarán, ¿no?, porque va a haber un verdadero sacrificio que se va a llevar a cabo no solamente en Jerusalén, no solamente en el templo de Jerusalén, sino en todo el mundo. Esto no cabe en la mentalidad de esa gente del Antiguo Testamento, puesto que para ellos el verdadero y único sacrificio, o los sacrificios, tienen que llevarse a cabo solamente en el templo de Jerusalén, y sin el templo, ¿okay?, y sin ellos ocupar ese lugar, esa ciudad y esa tierra, no puede haber sacrificio verdadero. Pero aquí Dios el Señor está anunciando este sacrificio que nosotros estamos seguros, es el santo sacrificio de la misa, que se va a llevar a cabo en todo el mundo. Un verdadero sacrificio en todo el mundo, y que va a ser participado y protagonizado no por levitas ni por hermanos judíos, sino por nosotros los gentiles en todo el mundo. Esa es la intención de Dios. Y yo no quiero ir en contra de lo que Dios ha establecido. No es lo que me gusta, no es necesariamente lo que me gusta, no es necesariamente lo que yo prefiero, no es necesariamente lo que yo hubiese sido, pero yo soy un pobre hombre, mis hermanos. Yo me tengo que dejar llevar por la revelación, por lo que Dios ha establecido en Cristo. Y ahora viene la segunda prueba. Te voy a probar ahora con esta segunda prueba. La catolicidad de la iglesia, que demuestra de forma inequívoca, una vez más, el universalismo cristiano que nosotros en esta iglesia logramos cumplir. Segunda prueba es la siguiente: todo este plan, el original que ya hemos apuntado, todo este plan fue asumido por Cristo para cumplir la voluntad de Dios en este sentido. Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12, a propósito del centurión y su criado, por quien él clamaba para que el Señor le sanara. Y os digo, dijo el Señor estableció, y os digo que muchos de oriente y occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Vendrán de oriente y de occidente. Usted y yo, my friend, para sentarnos a la misma mesa de nuestro Padre en la fe Abraham. ¿Ven? En todo el mundo. Por eso es que esta característica esencial que nosotros los católicos creemos es una de las notas distintivas, junto con la unidad, la santidad y la apostolicidad, tiene que llevarse a cabo si es que de verdad decimos ser cristianos. Lucas capítulo 24, versículos del 44 en adelante. Había puesto aquí el 47, pero vamos con el 44 en adelante. Aquí tenemos la aparición de nuestro Señor a los discípulos en el cenáculo. Dice, escuchen con atención, por favor. Y les dijo, esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí.
Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las gentes, o a todas las naciones, dependiendo la versión de la Biblia que usted esté leyendo. Comenzando, añade el Señor, desde Jerusalén. Vamos a ver cómo esto último que estoy diciendo aquí se cumple en ese gran acontecimiento de Pentecostés al principio de los Hechos de los Apóstoles. Y añade el Señor en el versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Es usted un testigo de estas cosas? O sea, usted puede testificar, usted puede dar fe de que esto es así, de que usted cree esto, de que usted está dispuesto, de que usted está involucrado en llevar a cabo la catolicidad de la iglesia para que todo esté bien, no se agote o se reduzca a usted, sino que toda la gente, de todos los pueblos, de todas las naciones, se beneficie con esto. Por eso es que el Señor añade, a propósito, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, a propósito de la gran comisión. Miren cómo Dios nuestro Señor recapitula todo esto con su evangelio, cómo Él lo recapitula todo esto. Miren ustedes. Y Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso decía que la primera, uno de los dos aspectos para señalar esa catolicidad es el hecho de que Dios atribuyó a su iglesia para que en efecto llevara a cabo esa intención de Dios. Y para eso, aquí el versículo 28, se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo todo el poder, toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y por tanto, dice el versículo 19, y pues y haced discípulos a todos los pueblos o a todas las naciones. Noten ustedes que el fraseo es el mismo. El fraseo es el mismo. De Yahvé Dios a nuestro padre Abraham, por allá por el Génesis. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora nosotros estamos llamados a compartir un evangelio a todas las naciones de la tierra. Lo mismo, aquí el Señor está recapitulando con estas palabras. ¿Okay? Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche usted, porque ya hemos dicho, recuerden, uno de los aspectos que anuncia esta catolicidad es que el Señor dio el poder y la facultad para que nos extendiéramos con un mismo mensaje, ¿okay? Con una misma fe, como dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 al principio. ¿Por qué el apóstol insiste en la unidad? Hermanos, os exhorto a que permanezcáis solícitos en la unidad del Espíritu, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo, en un mismo Espíritu. Entonces, no solamente Jesucristo dio el poder para ello, sino que en efecto nosotros llevamos a cabo ese designio de Dios en todo el mundo. Así que lo que quiso Jesucristo lo llevamos a cabo y todavía nos queda, my friend, y todavía nos queda. Dice, y enseñándoles a guardar todo, no dice parte, no dice lo que me gusta, no dice lo que me conviene, no, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo aquí tiene dos sentidos, no solamente el cronológico, es decir, como hasta que el mundo se acabe, sino hasta el fin del mundo en términos geográficos también. ¿Okay? Estoy contento, mis hermanos, porque esto que estoy diciendo es una contribución ecuménica. ¿En qué sentido? Que nuestros hermanos separados que no son católicos reconocen claro, ellos le llaman la universalidad o la iglesia universal. Yo sé que es fuerte decir el nombre católico porque lo asocian con nosotros los pecadores que estamos en esta iglesia establecida por el Señor. Pero ¿qué se va a hacer? Por lo menos yo me alegro de que estoy contribuyendo para que ellos vean, para que se den cuenta que esto que ellos confiesan cuando rezan, cuando proclaman el credo, acerca de la identidad de la iglesia como una, santa, como universal según ellos, como apostólica, apunta a todo esto.
Y para ustedes católicos esto debe ser una buena noticia. No solamente una buena noticia, sino un reto para usted. Vamos a ver al final, por eso les estoy diciendo, quédese hasta el final, porque al final vamos a examinar la conciencia, a ver si de verdad estamos metidos en todo esto, a ver si de verdad somos católicos, ¿okay? Porque los hermanos protestantes se estarán gozando con esto, pero la responsabilidad no es para ellos en este sentido, en el sentido de que a nosotros se nos ha dado todo, a nosotros se nos ha dado la forma de concretizar esto en el mundo. Por lo tanto, si usted es católico, usted tiene esta responsabilidad. Primero, antes que nadie. San Marcos, capítulo 16, versículo 15, y les dijo, id por el mundo entero, y predicad el evangelio, no los evangelios, no la parte del evangelio, ¿ok? No lo que, o sea, no, aquí no dice el Señor, y prediquen acomodando el evangelio al político que siendo abortista quiera comulgar. Para que el clérigo alcahuete no se busque problema y siga manteniendo buenas relaciones con el gobierno de turno. Eso no es lo que dice aquí. Habla de un evangelio. ¿Okay? Como hemos estado viendo en las misas de estos días, ¿okay? En el capítulo 17 de San Juan, ¿okay? Perseverando uno en la verdad. Tu palabra es la verdad, lo que está en toda la revelación. A eso es lo que se refiere el Señor en el capítulo 17 de San Juan. Añado Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y se predicará este evangelio del reino a todo el mundo, en testimonio para todas las naciones o para todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. ¿Quiere usted volver a ver quiere usted ver al Señor? ¿Quiere usted participar de esa segunda venida gloriosa? Optar por esa ida con el Señor si usted no ha muerto antes. Que se acaba de componer todo esto, de redimir toda la creación. Vamos a evangelizar. Mediante la evangelización nosotros cumplimos este designio original de Dios en Cristo. ¿Okay? A través de la iglesia. Hechos, aquí está el pasaje que les prometí en Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8, todo el mundo pendiente, y después vamos a añadir otros versículos más de este mismo primer capítulo de los Hechos. Dice, los que estaban reunidos allí le hicieron esta pregunta, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Entonces, ahora los discípulos, a pesar de todo esto, volvieron a lo chiquito. Es que todavía no había venido sobre ellos la efusión de Pentecostés, mis amados. No les juzguen mal, tranquilos, tengan paciencia. Si ustedes y yo estamos iguales muchas veces. Estamos en lo chiquito, aquí, ahora, para nosotros. Eso dicen ellos, eso querían ellos. Para Israel, para la nación, para nosotros. Ay, no estaban contemplando lo que habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? No es para nosotros, es a través de nosotros para todo el mundo. Y por eso el Señor les corrige. No es cosa vuestra conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado en su poder, sino que, en otras palabras, preocúpense por, estoy en el versículo 8, preocúpense por, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros. Y entonces, escuchen, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de decir esto, el Señor asciende en gloria y ellos se quedan mirando para el cielo. Busqué los versículos 10 y 11 para no citarlos. Y cuando se le presentan los hombres, estos dos hombres con vestiduras blancas, ¿qué le dicen a ellos? ¿Qué hacen ustedes mirando para el cielo? ¿Qué hacen mirando al cielo? Así como lo han visto ir, así mismo vendrá. ¿Cuándo va a venir? Según hemos visto, cuando a través de la catolicidad de la iglesia, o el cumplimiento o la aplicación de la catolicidad o del mensaje que se difunde a través de la catolicidad, adelantemos entonces la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que están diciendo estos dos hombres vestidos con vestiduras blancas, estos ángeles. Él va a venir, no se preocupen, va a venir, pero ¿qué hacen ustedes? Aceleren el asunto, váyanse a predicar, que fue lo que le dijo el Señor.
¿Para dónde? Hubiese preguntado uno. ¿Para dónde? No lo escucharon. A todo el mundo, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es lo que anuncia en primer orden la catolicidad de la iglesia, por eso es que hace falta. Entonces, hemos dado ya dos pruebas. La primera, que la intención original de Dios fue que su revelación, su oferta de salvación fuese para todo el mundo. Esto anuncia la catolicidad, la intención de Dios, de que su mensaje fuese católico. Segunda prueba que hemos dado, que todo ese plan de catolicidad fue asumido por Cristo para cumplir la voluntad de Dios en este sentido. Y por eso nosotros, que somos cristianos, estamos apuntados en esto. ¿Okay? En el plan de Dios que quiso Cristo, para lo que nos mandó, nos preceptuó la evangelización y la unidad visible de la iglesia, para que se haga posible el designio original de Dios. Y la tercera prueba de todo esto, la evidencia, tercera evidencia. Así ha sido entendido. Todo esto que hemos dicho, así ha sido entendido por la tradición de la iglesia, en sintonía con toda la revelación. Esto es lo que hemos creído los cristianos siempre, desde que tenemos evidencia histórica confiable, ¿okay?, de cómo los mismos discípulos de los apóstoles y cómo aquella primerísima iglesia entendió todo esto, lo tenemos claramente estipulado en la historia. ¿Okay? Y por lo tanto lo asumió también la santa tradición de la iglesia. La primera vez, escuchen, que alguien designa nombre a la iglesia fue precisamente San Ignacio de Antioquía. Pasadito, estamos hablando muy al principio del siglo II, San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Juan y de San Pablo. ¿Me están escuchando, mis amados hermanos cristófilos y visitantes? Ignacio de Antioquía, dice, donde está en su carta a Esmirna, dice en el capítulo 8, versículo 2 de esa carta a Esmirna, dice, de donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. Y luego los padres de la iglesia siguieron usando también ese nombre, porque con ese nombre ellos también protegieron a la iglesia de otros hermanos que enseñaban cosas que no eran parte del evangelio, que contradecían el evangelio, herejías que amenazaban la unidad de la iglesia y por lo tanto atentaban contra la catolicidad de la iglesia, contra esos hermanos que amenazaban este plan original de Dios, que se llamaban a sí mismos cristianos. Todos eran cristianos, todos eran cristianos. Y mientras más hereje tú eras, más cristiano decías que eras. ¿Okay? No estoy diciendo que hermanos que se identifiquen como cristianos sean herejes. Estoy hablando de este momento histórico, por favor. ¿Okay? Ustedes saben que en esta comunidad, en este canal, somos muy respetuosos de todos nuestros hermanos. ¿Okay? Así que no vean... como digo, mala intención de mi parte. Simplemente estoy dando un dato histórico. Y para defender a la iglesia de toda aquella gente que amenazaba a la iglesia y defendiendo para sí el derecho que tenían de hacer lo que hacían, pues entonces, con más ahínco, los padres de la iglesia comenzaron a identificarse o se siguieron identificando con el término católico. En el canon de Muratori, esto es importante, en este documento, los que son expertos en Biblia, aunque no sean católicos, saben de lo que estoy hablando, el canon de Muratori, por allá por el año 170, sabemos que es de esta época porque ese canon habla también del Papa Pío I, que era más o menos de esa época, o sea, a mediados del siglo II. Cuando aparece en un documento el primer listado de los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento. Un documento que todos los cristianos hemos usado, me refiero sobre todo a los exégetas, a los teólogos bíblicos, para defender la canonicidad o la inspiración divina también de esos libros del Nuevo Testamento. De todos y cada uno de ellos. Pues ahí en ese documento se menciona también, la iglesia es católica.
Tertuliano, San Cipriano, San Cirilo de Jerusalén, San Epifanio, el símbolo niceno-constantinopolitano, el credo de los apóstoles, que es incluso anterior. Son fórmulas del credo, símbolos que incluso las principales y más antiguas denominaciones protestantes rezan, incluyen como parte de sus liturgias. Porque no podemos negar la intención universal de Dios en Cristo para que el Evangelio, para que la salvación, para que la revelación, para que una sola y única verdad llegue a todos los hombres de todas las naciones. Lo mismo San Agustín, sobre todo en su carta 185 y en su sermón 46. En estas dos obras sobre todo, en otra, pero en estas dos obras sobre todo, San Agustín recorre todas las escrituras para probar, ¿okay? Para dar evidencia de esa cualidad esencial de la catolicidad que es necesaria, según San Agustín, para identificar a la verdadera iglesia de Cristo. San Agustín de Hipona. Por lo tanto, San Agustín de Hipona está estableciendo aquí, como lo hemos creído siempre, que la catolicidad es una forma objetiva. No es una forma romántica, no es una forma invisible que nadie sabe, de lo que nadie puede constatar, que nadie puede darse cuenta. No, para San Agustín es una evidencia objetiva que puede apreciarse, que puede notarse y que es así y es necesario que sea así para que se constate y se verifique si la iglesia, que la iglesia es verdadera, es la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces, no se preocupe, todavía no he terminado, pero escúchame bien, en la descripción del video, el listado, todas estas citas bíblicas van a estar ahí. Primero, la evidencia, cada una de las tres, y el montón de textos bíblicos para probarlo. ¿Okay? Y lo que he dicho también aquí acerca de la tradición de los padres de la iglesia, he obviado algunas cosas, pero tengo que avanzar porque ustedes se cansen. Bueno, entonces, ¿con qué orgullo, con qué responsabilidad o qué vergüenza llevamos a cabo el nombre de cristianos hoy? O sea, ¿por qué miedo? ¿Por qué miedo? ¿Por qué ocultarnos? O sea, ¿por qué negar esta verdad? ¿Por qué renunciar al nombre de católico? ¿No? Para arguir otros nombres que son buenos, pero que nosotros los utilizamos no porque son buenos, sino para no usar el nombre de católico. Digamos la verdad. O sea, bienaventurados si os insultan por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Bienaventurado el Señor en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados somos cuando por su nombre seamos calumniados y vituperados. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Bendito sea su nombre. La iglesia, por tanto, mis hermanos, es necesaria. Así lo quiso el Señor. Rompa con la superficialidad religiosa. ¿Okay? Opte por una mente católica. ¿Qué es una mente católica? Una mente católica es una mente integrada, no fragmentada ni contradictoria. Nosotros no estamos diciendo, la iglesia nos salva. O sea, como la iglesia nos salva, la iglesia no es necesaria. Mira qué bonito, mira qué bonito. ¿Cuándo hemos dicho que la iglesia salve? Nosotros no hemos dicho, yo nunca he dicho, ningún católico ha dicho que la iglesia salve. Sin embargo, Cristo no te salva sin la iglesia. No se sirve el Señor de causa segunda, hemos aprendido aquí. Esto es teología básica. Mis queridos hermanos, o sea, no dice San Pablo que el Señor ha querido salvar a la gente por la necedad o la locura de la predicación. ¿Te salva la predicación? No te salva la predicación, pero la fe viene por el oír la predicación de la palabra de Cristo, dice San Pablo. No veamos contradicciones, mis hermanos, veámoslo todo de forma integrada, no fragmentada. La iglesia es necesaria. ¿Cómo es posible que Jesucristo el Señor haya establecido, haya querido y haya prometido acompañar a una sola y única iglesia, a la iglesia que Él dijo
que sobre ella no iban a prevalecer las puertas del infierno. ¿Y cómo es posible que yo diga, la iglesia no hace falta? O sea, Cristo la quiso, pero yo no quiero. ¿De qué evangelio estamos hablando, mis queridos hermanos? Vamos a ser serios, por favor. Vamos a ser serios. Ya hemos citado parte del versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, es la plenitud de Cristo. Pregunto, ¿usted quiere la plenitud de Cristo? ¿Usted quiere la plenitud de Cristo? ¿Y va a prescindir de la iglesia de Cristo, mis queridos hermanos católicos? Efesios capítulo 3, versículo 10, dice que la sabiduría de Dios, otra versión dice, la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en y por la iglesia. Pregunto, ¿usted quiere la sabiduría de Dios? ¿Usted quiere el conocimiento de Dios? ¿Usted quiere la revelación de Dios? ¿Usted quiere saber lo correcto para hacer lo correcto? Para servir al Señor y a los hermanos de forma correcta, usted no puede prescindir de la iglesia. Que según 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 es la columna y el fundamento de la verdad. Por eso nosotros amamos a la iglesia y por eso sufrimos con la iglesia. No somos escapistas. ¿Ok? Nosotros sabemos, no negamos la realidad, nosotros sabemos las crisis por las cuales estamos pasando. Nosotros estamos muy conscientes de ello y por eso sufrimos, porque el que ama sufre. 1 de Corintios 13, el amor es sufrido, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Entonces yo digo amar a la iglesia hasta ahora porque no me gusta, porque me incomoda, porque estoy quedando mal, Hace poco un familiar me dijo, pero Fernando, ¿en qué iglesia tú te metiste? Mira cómo están, mira el monseñor, mira Alemania, mira fulano, mira Prensejo. Claro, pero como el amor te hace listo también, ¿qué le dije yo? Le dije, no te preocupes, que tú sabes muy bien que tus iglesias las cosas no van muy bien tampoco. Déjate de cosas. Como aquel amigo mío, ministro y pastor de las Asambleas de Dios, ustedes saben mi testimonio, cuando él me dijo, muéstrame dónde dice Iglesia Católica en la Biblia, y yo le dije, dime tú dónde dice Asamblea de Dios en la Biblia. Esto no es cuestión de nombre, esto no es cuestión de nombres. Esto es cuestión de que Jesucristo, el Señor, dio atributos a su iglesia. Y si el Señor me da salud y ustedes colaboran conmigo, vamos a seguir con esos atributos de la iglesia. La indefectibilidad es hasta el final de los tiempos. La infabilidad, visibilidad, unidad, santidad, apostolicidad, que apunta al poder dado por Cristo para anunciar de forma certera y autorizada su evangelio. Todo esto lo vamos a tratar, mis queridos hermanos. Pero yo quiero que ustedes estudien conmigo, mis hermanos, porque si usted se forma, entonces cada cosa nueva que usted aprenda se va a convertir en una razón nueva para amar al Señor y para servir a nuestros hermanos los hombres. Así que por favor, refiéranse a la descripción del video para que vean toda esta retahíla de textos bíblicos que prueban estas cosas. Y también el vínculo de PayPal es muy importante, mis hermanos, que por favor me ayuden con su donación. Hagan lo que puedan de forma mensual, aunque sea en una sola ocasión. Pero ayúdame, mis hermanos, porque para hacer esto hace falta muchas horas de estudio. Yo tengo que consultar a otros hermanos con mayor capacidad que yo cuando tengo dudas. Yo tengo que meterme a biblioteca. Yo tengo que hacer cosas, mis hermanos. Yo pierdo horas de sueño y lo hago con mucho gusto, porque esto es lo mío, esto me corre por las venas. Pero si esto es de Dios, usted me va a ayudar. Por favor, a la descripción del video, vea el vínculo de PayPal, haga clic y aunque usted no tenga cuenta de PayPal, si usted tiene tarjeta de crédito o tarjeta de débito, usted puede hacernos esa contribución que tanto necesitamos. Y aquí seguiremos, si Dios quiere. Nos vemos muy pronto, Dios mediante.